Muchas gracias. Para terminar este módulo, vamos a conversar acerca de un artículo de investigación y esta tarde se trata de una presentación de reporte de caso. Este reporte de caso lleva como título Meningitis bacteriana de presentación atípica en paciente adulta mayor. Ha sido presentada por los doctores Fanny Ramírez, Pedro Sotelo y Carlos Rodríguez, emergencistas e internistas del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Esta publicación fue hecha en la revista Acta Médica Peruana, que como sabemos es una revista que está promocionada por el Colegio Médico del Perú para promover la investigación en la orden. Como introducción tenemos que tener en cuenta que la meningitis aguda es caracterizada por una inflamación de las meninges. Es una emergencia neurológica. Esta tiene como etiología más frecuente al Streptococcus pneumoniae, seguida de la Neisseria meningitidis y causa alrededor de un 37% de mortalidad y deja secuelas neurológicas alrededor del 52%. En los adultos tiene una incidencia de 5 en 100,000 adultos por año y tiene una evaluación que nosotros podemos evidenciar en el líquido cefalorraquídeo, caracterizada por una pleocitosis, una hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia. Tienen también una clínica característica que se manifiesta con fiebre, rigidez de nuca y alteraciones del sensorio. Sin embargo, este cuadro clínico es inespecífico en extremos de la vida, tanto en niños como en adultos mayores, que son los que nos llevan a estas reuniones. La clínica va a ser muy variada e inespecífica en ocasiones. Este caso es una mujer de 87 años que presenta un tiempo de enfermedad de 14 horas. Tiene las funciones vitales, una presión arterial en límite superior, taquicárdica, una frecuencia respiratoria conservada, una saturación de oxígeno del 95%, afebril. Sin embargo, lucía en mal estado general, deshidratada, somnolienta, cierta palidez. A nivel pulmonar presentaba algunos roncus en ambos pulmones y en la evaluación neurológica presentaba confusión, una desviación característica de la mirada a la derecha, una hemiparesia derecha y además no presentaba rigidez de nuca al ingreso. Esto significa que no había una irritación meningia característica. Dentro de la evaluación diagnóstica, se han solicitado exámenes al ingreso en la emergencia y estos fueron los resultados. Había un hemograma que presentaba unos leucocitos normales, una hemoglobina también dentro de lo normal. Sin embargo, el líquido cefalorraquídeo presentaba un color ligeramente xantocrómico, que es diferente del normal, que es agua cristal de roca, una hipoglucorraquia y una hiperproteinorraquia. A la evaluación radiológica se presentó en la radiografía de tórax unos tractos fibrosos seculares en ambos ápices pulmonares y a nivel de la tomografía tampoco había mayor caracterización, había una hipoventilación pulmonar, habían algunos tractos fibrosos igualmente, bronquiectasias, no había mayor compromiso que podría orientar hacia un cuadro neumónico, algunas atelectasias basales. A nivel cerebral, tenemos esta tomografía que fue del ingreso, en la cual había el parénquima supra e infratentorial con leves cambios involutivos, no habían lesiones isquémicas ni hemorrágicas y no tenía tampoco ningún foco de edema cerebral, la línea media central y no tenía mayor anormalidad. Esta es la tomografía que se presentó
de control, en la cual tampoco se notaban ninguna imagen que nos denotara algún compromiso isquémico, ni tampoco alguna colección que pudiera ser respuesta al deterioro neurológico que presentó la paciente. La intervención terapéutica que se realizó desde el ingreso, al encontrarla con cierto grado de deshidratación, se le administraron hidrocoloides. A las 20 a 22 horas más o menos, después de tener ya los resultados del laboratorio y la primera radiografía de tórax, se instaló antibiótico-terapia, corticoides y un soporte de oxígeno que no fueron suficientes, por lo cual la paciente tuvo que pasar a la UCI. Tuvo que colocar un catéter venoso central para proteger la vía aérea, un tubo endotraqueal, y por el compromiso sistémico se utilizaron vasopresores. Entonces, teniendo una línea de tiempo, más o menos, podríamos tener este gráfico en el cual el primer diagnóstico que se tuvo de nuestra paciente adulta mayor fue un ACV versus una neumonía aspirativa. Teniendo en cuenta que el cuadro neurológico no era florido para una inflamación meningea. Después de tener la punción lumbar, ya se planteó el estudio el diagnóstico de meningitis, y con la progresión de este cuadro que fue tan rápido, la paciente tuvo que ser instalada ventilación mecánica y presentar una insuficiencia respiratoria, un shock séptico de probable foco neurológico, y por la sintomatología inicial también se continuaba planteando el foco respiratorio. Lamentablemente, nuestra paciente, después de 28 horas, falleció, y en el post-mortem se tuvo el resultado del cultivo de líquido cefalorraquídeo que nos presentó como germen causante de esta enfermedad, el Streptococcus pneumoniae. Nosotros, entonces, como geriatras, como personas que tienen personas adultas mayores, tendríamos que pensar que una valoración geriátrica integral previa a la hospitalización de la paciente, que se pudo hacer en un control médico anual o semestral, nosotros pudimos haber determinado cuál era la reserva funcional de la paciente, cuál era la capacidad intrínseca que ésta presentaba y los síndromes geriátricos que podían hacer que el desenlace de una enfermedad que puede ser común en los adultos mayores podía tener un desenlace tan atípico. Sin embargo, nosotros podemos ver en este reporte que realizar un BGI ya en la emergencia sería poco útil, porque el estado propio clínico de la paciente ha tenido un desenlace muy rápido y fatal, ¿no? Después de esto, nosotros podemos colegir que hay algunas enfermedades que se presentan en forma atípica en las personas mayores. Y en este caso, sobre todo, hubiera sido importante tener en cuenta este detalle para iniciar un manejo temprano de una probable meningitis con la cobertura antibiótica adecuada, ¿no? Eso es todo por ahora. Muchas gracias.